Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren genial. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro les va a tocar el corazón. Vamos a hablar de Kerem y Ande y de algo tan poderoso y eterno como el amor, plasmado, literalmente, en la pared de su hogar. Sí, han leído bien. No se trata solo de una anécdota romántica, sino de una manifestación tangible de su conexión, una obra de arte que cuenta su historia. Así que prepárense para una dosis de inspiración y quizás, solo quizás, para querer hacer algo similar en sus propias vidas. Antes de empezar, y para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras, les invito de corazón a que le den clic a ese botoncito rojo de suscribirse. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, pues un abrazo enorme. Imaginen una pared, no una pared cualquiera, sino una que se convierte en el lienzo de una historia de amor. La historia de Kerem y Ande es para muchos un faro de esperanza, un recordatorio de que el amor verdadero existe y que puede manifestarse de formas increíblemente bellas y personales. ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué inspira a una pareja a dejar una marca tan íntima y duradera en su espacio vital? Bueno, pues el título del vídeo nos da la pista principal: Kerem y Ande, el amor eterno en la pared de su hogar. Esto nos sugiere que la pared no es solo un elemento decorativo, sino un depositario de recuerdos, sentimientos, y quizás hasta de promesas. Piénsenlo: cada vez que miren esa pared, no verán solo pintura o ladrillo, verán años de risas compartidas, de desafíos superados juntos, de sueños construidos mano a mano. Verán la esencia de su relación. La idea de plasmar el amor en una pared puede tomar muchas formas. Podría ser un mural, una frase significativa, una serie de fotografías entrelazadas, o incluso algo más abstracto, pero igualmente cargado de significado para ellos. Lo fascinante de esto es cómo un espacio que usualmente es neutro, se transforma en un testimonio vivo de una conexión emocional profunda. Kerem y Ande, con esta acción, nos demuestran que el amor no es solo un sentimiento, sino también una fuerza creadora, algo que puede ser moldeado y exhibido. No es algo que se esconde, sino algo que se celebra. Y aquí es donde quiero invitarles a la reflexión: ¿qué significa amor eterno para ustedes? Porque para Kerem y Ande parece que ha trascendido el tiempo y las convenciones. Han decidido darle una forma física, algo que trascienda el día a día y se convierta en una presencia constante. Imaginen llegar a casa después de un día largo y agotador, y que lo primero que te reciba sea una manifestación visual de todo lo que significa tu relación. Eso, mis amigos, es poderoso. Es un recordatorio constante de por qué luchan, por qué se aman, por qué construyen juntos. Esta pared del amor eterno podría haber sido el resultado de muchos factores. Quizás fue una celebración de un aniversario importante, un momento de profunda gratitud mutua, o simplemente el deseo de crear un espacio que refleje su identidad como pareja. Pensemos en la logística: ¿cómo se materializa una idea así? Fue un proyecto conjunto, un regalo de uno para el otro. ¿Participaron artistas o lo hicieron ellos mismos? Cada detalle, cada pincelada, cada elección de color, tendría una historia detrás. Y esa es la magia que queremos desentrañar hoy. Seguramente al pensar en Kerem y Ande nos vienen a la mente escenarios. Podríamos imaginarlos eligiendo un lugar especial en su casa, quizás la sala principal, o el dormitorio, un lugar íntimo donde puedan disfrutar de esta obra de arte a diario. Tal vez pasaron horas discutiendo diseños, buscando inspiración en sus recuerdos compartidos, en las citas favoritas de ambos, en lugares que marcaron su historia, o incluso en las pequeñas manías y gestos que solo ellos entienden. La creación de esta pared no es solo un acto físico, es un acto de comunicación, de profunda conexión y entendimiento. Y aquí surge una pregunta crucial: ¿qué elementos concretos podrían componer esta pared del amor eterno? Podríamos especular. Quizás hay retratos de ellos, no necesariamente clásicos, sino que capturen la esencia de su alegría, de su complicidad. Podrían ser frases de canciones que los unieron, fragmentos de cartas de amor, o incluso la letra de su canción favorita, escrita en una tipografía especial. Tal vez hay mapas estelares de momentos significativos, como el día que se conocieron, o el día que decidieron casarse. O incluso podrían ser dibujos abstractos que representen la armonía y la fuerza de su unión. La belleza de esto es la infinita posibilidad de personalización. No hay una única forma correcta de hacerlo, solo la forma que sea auténtica para Kerem y Ande.
Piensen en la energía que debe emanar de un espacio así. No es solo decoración, es una atmósfera. Una atmósfera de amor, de compromiso, de historia compartida. Es un recordatorio constante de que, en medio de las vicisitudes de la vida, su vínculo es sólido y duradero. Y eso, para cualquiera que busque inspiración en el amor, es algo increíblemente valioso. Ahora, y aquí es donde quiero animarles a participar activamente. ¿Qué les inspira a ustedes esta idea? Si tuvieran que crear su propia pared del amor eterno, ¿qué pondrían? Déjenme sus ideas en los comentarios, me encantaría leerlas. Quizás tengan experiencias similares o ideas que puedan inspirar a otros. El concepto de amor eterno puede sonar a algo muy abstracto, casi etéreo. Pero Kerem y Ande han demostrado que puede tener una manifestación muy concreta y visible. Es como si hubieran decidido dar un paso más allá de las palabras, de los gestos cotidianos, y crear un monumento a su relación. Y ese monumento está en la pared de su hogar. Piénsenlo, en un mundo donde todo cambia tan rápido, donde las tendencias van y vienen, tener un espacio que represente la constancia y la profundidad de un amor es algo verdaderamente especial. La pared se convierte en un guardián de sus memorias. Cada vez que lo miren, es como abrir un álbum de fotos en su mente, pero de una manera mucho más directa e impactante. No hay necesidad de buscar un álbum, la historia está ahí, presente, recordándoles la belleza de lo que han construido juntos. ¿Y qué podemos aprender de Kerem y Ande? Pues muchísimas cosas. En primer lugar, la importancia de la comunicación y la expresión en una relación. No se trata solo de sentir el amor, sino de expresarlo, de hacerlo tangible. En segundo lugar, la valentía de salirse de lo convencional y crear algo verdaderamente personal y significativo. No todos se atreverían a dedicar una pared entera a su amor, pero eso es lo que hace esta historia tan inspiradora. Y en tercer lugar, la idea de que el hogar no es solo un lugar físico, sino un espacio emocional, un reflejo de las personas que lo habitan. Me imagino a amigos y familiares visitando su hogar y quedando maravillados ante esta pared. Sería un tema de conversación obligado, una ventana a la intimidad de Kerem y Ande. Y sin duda inspiraría a muchos a pensar en sus propias relaciones y en cómo pueden hacerlas aún más especiales y visibles. La elección del lugar en el hogar también es importante. Si eligieron la sala, es un espacio para compartir con el mundo exterior, para mostrar la fortaleza de su unión. Si lo hicieron en el dormitorio, es un espacio más íntimo, para el disfrute personal de ambos. Cada decisión que tomaron al crear esta pared tiene un significado profundo. Y volvemos a la pregunta del amor eterno. ¿Qué hace que un amor sea eterno? Quizás no se trata de que sea inmutable, sino de que tenga la capacidad de adaptarse, de crecer, de reinventarse a lo largo del tiempo, siempre manteniendo su esencia. La pared de Kerem y Ande podría ser un reflejo de esta evolución, con diferentes capas, diferentes elementos que representen las distintas etapas de su relación. La belleza de la historia de Kerem y Ande radica en su simplicidad y al mismo tiempo en su profundidad. Es una historia que nos habla de la importancia de los detalles, de los gestos, de la dedicación. Es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, es una fuerza que puede transformar nuestro entorno y nuestras vidas. Quiero que piensen en esto por un momento. La pared, que normalmente es solo un fondo, se ha convertido en una protagonista. Es una obra de arte viva, que cambia y evoluciona con la relación. Y esa es la magia de haber plasmado el amor eterno en la pared de su hogar. En resumen, hemos hablado de la inspiradora historia de Kerem y Ande y de cómo han decidido celebrar su amor eterno a través de una manifestación artística en la pared de su hogar. Hemos explorado las posibles interpretaciones de esta acción, desde el significado de un mural personal hasta la profundidad emocional que puede evocar un espacio así. Hemos reflexionado sobre la importancia de expresar el amor, de crear algo tangible que perdure en el tiempo, y de cómo el hogar se convierte en un reflejo de nuestras relaciones. La idea de plasmar el amor en una pared es un poderoso recordatorio de que las conexiones humanas más profundas pueden ser celebradas de maneras únicas y personales, dejando una marca imborrable no solo en nuestro entorno, sino también en nuestros corazones. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta reflexión hoy. Espero de verdad que este vídeo les haya inspirado y les haya dado algunas ideas para expresar el amor en sus propias vidas. Me encantaría saber qué piensan sobre la historia de Kerem y Ande y si esta idea les resuena. Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer cada una de sus opiniones y experiencias.
Y si les gustó el vídeo, si les pareció interesante y les aportó algo, por favor, denle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con anyone who make the appreciate a little bit of love inspired. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.